Hoy continuamos con la serie de predicación temática, pero hoy a la vez comenzamos una serie expositiva dentro de esa temática de la oración que glorifica al Señor. Y ya les explico. Todo lo que nosotros hacemos ya sabemos, 1 Corintios 10:31, sea que comáis, bebáis o hagáis cualquier otra cosa, como la oración, hacedlo todo para la gloria de Dios. Por tanto, continuamos dentro de ese diálogo entre el Señor Jesucristo y sus discípulos como respuesta del Señor a esa solicitud de uno de ellos que le dijo: Señor, enséñanos a orar. Y dentro de este diálogo que registran los evangelios de Lucas y de Mateo, el Señor dice en Lucas 11:2, y Él les dijo: cuando oréis, decid. Y en Mateo 6:9, registrando la misma conversación, dice: vosotros pues orad de esta manera. Pero ya hoy, como les digo, empezamos a mirar expositivamente la oración modelo más famosa de la Biblia, el Padre Nuestro. Pues hemos visto que lo más excepcional del Señor Jesucristo era su vida de oración, mucho más que su poder sobrenatural para levantar muertos, expulsar demonios, caminar sobre el agua y hacer todos esos milagros, como ya lo he explicado en mensajes anteriores. Después de haber estudiado esos 15 aspectos básicos de una oración escritural, hoy empezamos a estudiar en sí la oración modelo del Padre Nuestro que el Señor Jesucristo enseñó específicamente a sus discípulos como el modelo de una oración que glorifica a Dios nuestro Señor, y Él la enseñó directamente de sus propios labios. Ahora, hablando de la oración, entendemos que Dios es soberano, que Él ya tiene, ya sabe todo lo que va a suceder, aún lo que le vamos a pedir antes de que lo hagamos. Por eso Él es soberano y tiene todo determinado, lo pasado, presente y futuro, incluso, como les digo, en esa oración. Pero por su gracia, Él entonces nos permite participar de su voluntad soberana a través de la oración que inventó para nosotros, gracias a Él. Así que cuando obedecemos su palabra, nuestro Padre, recuerdan, se complace, Él se deleita. Como Él dijo del Señor Jesucristo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Exactamente lo mismo hacemos nosotros cuando seguimos esos parámetros bíblicos en nuestra vida de oración. Él se complace, y al tener ese deleite, esa satisfacción, esa gloria, entonces tenemos la oportunidad de reflejarla en nuestras vidas, y por eso nos sentimos tan plenos, tan gozosos cuando hacemos la voluntad de Dios, porque es Él determinando en nosotros reflejar su gloria. Eso es glorificar al Señor. Él nos permite sentir, reflejar esa gloria con gozo, sentir esa satisfacción cuando le glorificamos a Él en obediencia escritural. Lo repito, la oración es para la exclusiva gloria de Dios. La Iglesia hace oración a nuestro Dios Todopoderoso para que Él sea exaltado, no para cubrir nuestras necesidades y nuestras circunstancias, aunque Dios quiere que le pidamos por esto. Pero la principal razón de la oración es exaltarle a Él, glorificarle a Él como el soberano, como el Dios del cual dependemos en todo momento. Así que Jesús ha sido un modelo dándonos la mayor guía de enseñanza para orar, y Él resume todo lo que Él desea en esta oración modelo que vamos a empezar a ver esta mañana, esta serie de Cristo, nuestra oración modelo a Dios. Por eso Él quiere que lo glorifiquemos imitándole en nuestras vidas diarias. Miremos entonces esa oración modelo específicamente, y los que quieran de pie, bueno, invito a que todos nos coloquemos de pie, excepto si no puede por alguna razón médica o cualquier otra cosa, en honor a nuestro Señor y a su palabra. Vamos a leer en forma antifonal
la palabra de Dios en Mateo 6, 9 al 13. Este texto va a ser la base de los próximos mensajes, porque es esa oración específicamente que vamos a estudiar desde hoy. Mateo 6, 9 al 13 dice: vosotros pues orad de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre jamás. Amén. Señor, gracias por enseñarnos a orar. Gracias por esta oración modelo que es mundialmente famosa, pero también mundialmente desconocida. Tristemente, como creyentes aún desconocemos toda esa riqueza teológica que encierra tu palabra y que encierra tu enseñanza en esta oración modelo. Por eso te pido que estés abriendo nuestro corazón, nuestro entendimiento a través de tu Espíritu Santo, nos des la capacidad para comprender lo alto, lo profundo, lo ancho, lo inmenso que es el poder aprender a orar bíblica y escrituralmente en el nombre del Señor Jesucristo. Por eso te damos gracias. Te pido que haya edificación para tu iglesia, que haya salvación en aquellas personas que todavía no has llevado a esa convicción de pecado, justicia y juicio, que hoy sea el día más importante de sus vidas para una salvación eterna de sus almas. Que te glorifique, Señor, esta mañana en este mensaje. Lo pido y lo suplico de todo corazón en los méritos de Cristo, dándote gracias. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Muy bien. Cristo es nuestra oración modelo a Dios. Así que vamos a ver el contexto histórico cuando el Señor Jesucristo enseñó esta oración a sus discípulos en respuesta a esa pregunta del discípulo: Señor, o de esa sugerencia al Señor, enséñanos a orar. En el contexto histórico sabemos que hace 2000 años, históricamente hace 2000 años era común que cada maestro transmitiera a su grupo de seguidores, de discípulos, una oración que los uniera. Era una identificación en una oración, una especie de credo que los identificase. Eso era lo que pasaba hace 2000 años en cuanto a los maestros cuando tenían sus discípulos. Y entonces los discípulos le piden al Señor Jesucristo que Él también les enseñe una oración para ellos, para el grupo de discípulos que eran seguidores del Mesías. Y entonces el Señor Jesucristo les enseña esta oración que acabamos de leer en la pantalla, el Padre Nuestro, como esa oración que los unifica y que los congrega como comunidad que le está siguiendo a Él, a Jesús, el Señor. El Padre Nuestro es una síntesis del mensaje de Jesucristo que resumen todas las motivaciones que el Señor tiene para que nosotros las vivamos, las creamos y la experimentemos también junto con Él. Descubrimos que Jesucristo reúne lo más importante del sentido de la vida, lo que Él vino a hacer como Dios hecho hombre, 100% humano, a la vez 100% Dios, pero esas motivaciones Él las mostró dentro de la enseñanza de esta oración. Por eso es lo que Él primero vivió y motivó a que lo practicáramos también como Él. La Biblia enseña el Padre Nuestro en dos versiones. Por eso en Mateo y en Lucas tenemos estas dos versiones. En Mateo está dentro del capítulo 6, haciendo parte del famoso Sermón del Monte. Sermón del Monte que está en Mateo 5 al 7. En el capítulo 6, ahí está incluida en Mateo esta oración modelo. Mateo reúne varias enseñanzas de Jesús sobre tres pilares importantes para el pueblo de Israel: la limosna, la oración
y el ayuno. Eso era lo que enfocaba el Señor en cuanto a la enseñanza del Sermón del Monte. Las palabras dedicadas a la oración se encuentran aquí en el Padre Nuestro, en el capítulo 6, y Jesús comienza a exhortar a la gente a que no aparenten en esa oración. Ya lo vimos en mensajes pasados. Y Él convoca a orar en secreto, lejos de la vista de los demás. Eso sí, ante los ojos de Dios. Los fariseos acostumbraban a orar en público. ¿Para qué? Buscando que la gente los viera y que reconocieran su fervor y su piedad, buscando su propia gloria y alabanza del pueblo. Y Jesús critica esta disposición de exhibirse en la oración porque es una práctica sin sentido. Dice Mateo 6, 5 al 8, y cuando oréis no seáis como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y al orar no uséis repeticiones sin sentido, como los gentiles, porque ellos imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes que vosotros le pidáis. Este pasaje, previo al Padre Nuestro, enseñaba a no caer en esa hipocresía. Y también enseguida, enseguida cuando dice el 7, que no uséis repeticiones sin sentido, yo ya lo había explicado, les había compartido a ustedes, hermanos, que no es que no podamos usar las mismas palabras cada vez que oramos al Señor, no se trata de eso. Se trata de que a nosotros nos enseñaron a rezar, ¿cierto? La gran mayoría de nosotros venimos de la tradición romana y nos enseñaron a vanas repeticiones, oraciones repetidas de memoria, enseñadas o aprendidas de memoria, y repita, pero lo que encierra las vanas repeticiones no es orar con las mismas palabras, sino que el Señor está corrigiendo a los fariseos que buscaban mostrar una falsa piedad con muchas palabras, como filósofos griegos que en esa época se hacían interminables diálogos y discursos para demostrar su mucho conocimiento. Esas repeticiones sin sentido es tratar de aparentar o apabullar a los demás con, uy, esta persona cómo es de piadosa. Eso es lo que estaban mostrando estas personas, y eso es lo que corrige el Señor. Por eso el contexto de lo que Jesús buscaba diciendo que no orar con repeticiones sin sentido era enseñar tres cosas que ya les compartí. Es orar sin tratar de impresionar a Dios, ¿sí? Tratando de mostrar una falsa piedad. En segundo lugar, no pedir sin estar consciente de lo que pedimos. Cuando pedimos cosas y estamos pensando en otra diferente a lo que estamos orando. Y en tercer lugar, esa mala repetición es no pedir cosas absurdas, cosas sin sentido, cosas sin sensatez, bobadas que en realidad no traen gloria al Señor, sino solamente a nosotros. Y luego entonces sí empieza a enseñar ese modelo de oración escritural. Ahora, es en el contexto histórico. En el contexto doctrinal de este pasaje del Padre Nuestro, pues es que Mateo y Lucas, doctrinalmente ambos evangelistas, sitúan el Padre Nuestro en un contexto de enseñanza sobre la oración, pero con destinatarios diferentes, y ahí los coloqué en pantalla. Mateo escribió su evangelio pensando y dirigiéndose a una comunidad cristiana de origen judío, o sea, judíos convertidos a Cristo. Mientras Lucas escribe para una comunidad de creyentes helenistas, o podrían ser judíos ya viviendo bajo ese criterio helenista romano, o de origen griego gentil, nada de judíos sino creyentes. Entonces ambos escriben a diferentes tipos de destinatarios,
Eso doctrinalmente lo tenemos que entender para mirar las diferencias entre una oración registrada por Lucas y la otra por Mateo. Resulta que Mateo escribió para esa comunidad de personas que habían aprendido a orar dentro de la tradición judía. Esa era una tradición de larga data, o sea que ellos debían estar atentos para que su oración no se desvirtuara, y de ahí ese duro contexto del Señor Jesucristo en la forma de orar de esos fariseos. O sea, ellos están acostumbrados a orar y a orar largamente. Pues bien, en la época que Mateo escribe existía una franca separación entre los creyentes verdaderos en Cristo y los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos odiaban a los gentiles y odiaban a los seguidores de Jesús y odiaban a Jesús. Esos fariseos, escribas y saduceos tenían un resquemor, una división en su corazón contra los que seguían a Cristo. En cambio, Lucas escribe a una comunidad de creyentes helenistas, o sea, paganos, provenientes de un mundo donde la oración no se practicaba, o si se practicaba, se hacía hacia falsos dioses. Por eso la diferencia de enfoque. Había que enseñarles a orar a este grupo de personas. Por eso registran esas diferencias los textos. En Lucas se incluye 5 peticiones, mientras que en Mateo se registran 7. Así que, ¿cuál de las dos versiones refleja mejor el pensamiento de Jesús para que nosotros podamos aplicar a nuestra vida? Bueno, la versión de Lucas, que es más breve, se halla contenida totalmente en el mismo texto de Mateo, con algunas variaciones, pero contiene las mismas ideas. Así que tomamos a Mateo para tener una mejor visión completa de lo que el Señor quería enseñar a través de esta oración modelo. Al considerar y estudiar los elementos comunes de ambos textos, resulta que Mateo es más antiguo que Lucas. Mucha gente creyó que Lucas era primero porque era más corta, pero no. Mateo es más antigua. ¿Por qué? Porque está incluyendo Mateo una palabra aramea que describe el pecado, que es deuda. Mientras Lucas sí perdona nuestros pecados. Lucas habla de hamartía en el griego, que es errar al blanco. Errar al blanco cuando no damos en el centro de la voluntad de Dios. Eso es hamartía. Pues bien, hamartía es pecado o errar al blanco. Deuda, en la palabra usada por Mateo, se refiere también a los pecados, pero ya con un lenguaje anterior al griego koiné que emplea Lucas. Por eso es evidente que el mensaje de Mateo, la oración de Mateo es más antigua en cuanto a tiempo, en contexto doctrinal, que el de Lucas. Y finalmente vamos a ver el contexto devocional, contexto aplicacional. ¿Cómo aplico yo esta información que Dios me regala en esta oración modelo? Dice Mateo 5, 23 y 24, y si allí te acuerdas, recuerdan que cuando vamos al Señor a presentar nuestra ofrenda, y dice el pasaje que si allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. En el desarrollo bíblico del Padre Nuestro aplicado y practicado en nuestras oraciones diarias bajo la soberanía de Dios, se debe buscar exclusivamente reflejar la gloria de Dios Trino en nuestras vidas de esa oración a través de contemplar esos mismos aspectos que Dios en presencia, en forma personal, en Jesús enseñaba, como dejar primero arreglar el asunto con los demás antes de venir a presentarse delante del Señor para ofrendarle a Él nuestras vidas y lo que se le trajera al Señor en ofrenda. Por eso añade una especie de conclusión ahí en el mismo pasaje de Mateo 6, que termina alentando a vivir el perdón sincero delante de los hombres. Dice Mateo 6, 14 y 15, esta es la parte final
de ese texto en cuanto a la oración modelo. Dice, porque si perdonáis, Mateo 6, 14, 15, porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. Y eso implica que habían condiciones en cuanto a esa oración. Señalando como una condición divina el resultado, o dependiendo del resultado de esa oración, del perdón o falta de este perdón. Así que la estructura más primitiva del Padre Nuestro ya lo determina las Escrituras mismas. En la estructura misma del mensaje vamos a ver cómo Mateo está como más antigua, y es la que vamos a estudiar en esta serie de la oración modelo. Ahora, hoy vamos a ver una vista panorámica, un sobrevuelo apenas de la oración modelo, porque el bosquejo exegético o estructura general que les voy a poner esta mañana, la exégesis lo que hace es estudiar o analizar el texto mostrando lo que el autor quiso enseñar o quiso transmitir, y ese bosquejo exegético de la oración modelo resulta en este bosquejo que les presento esta mañana. En primer lugar, el Señor Jesucristo quería enseñar la soberanía divina. La soberanía divina expresada en adoración y expresada en humillación. En segundo lugar, quería mostrar la supeditación humana o dependencia humana, mostrada en libertad física, la necesidad de una libertad física, la necesidad de una libertad moral y la necesidad de una libertad espiritual. Y cierra la oración modelo con la salmodia final o adoración final. Esos tres aspectos básicos es lo que enseña exegéticamente el pasaje. Aquí hallamos tres puntos principales en los que se divide el texto, como les digo, exegéticamente, que es la forma de interpretar o analizar el texto. Por eso, lo primero que señala el Señor es la soberanía divina. La soberanía divina. Dice Mateo 6, 9 y 10, vosotros pues orad de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y esa soberanía se expresa en adoración, adoración plena, porque habla de entrada en Mateo 6, 9, la segunda parte, la parte B, Padre nuestro, que significa o que está dado por la expresión Abba Padre. Padre nuestro, Abba Padre, que yo ya les expliqué hace poco, dice que estás en los cielos. Notemos que la invocación inicial que Jesús enseña a sus discípulos es Padre, Padre, Abba Padre. Es decir, está mencionando uno de los atributos divinos más importantes de Dios. Y fuera de eso menciona que estás en los cielos. Su ubicación, no solamente su título, sino su ubicación, mostrando esa soberanía, esa plenitud, esa autoridad que está por encima de todo, haciendo alusión a su función como autor y gobernante absoluto del universo. Así que esta frase, Abba Padre, está invocando la divinidad como Padre, que se constituye en una real adoración a Él. Sin embargo, las palabras del Señor Jesucristo encierran una novedad radical aquí que llegó a desconcertar en ese momento a todos los que escucharon esta oración modelo, porque ellos no estaban acostumbrados a escuchar esa expresión Abba Padre. Para hablar a Dios, el Señor Jesucristo utiliza esos dos términos. El arameo Abba significa Padre, no papito, no Jesucito, chuchito, nada de esas cosas que nos habían dicho que Abba es de cariñito. No, eso es una falta de respeto. No, Abba Padre, Abba significa Padre. Y el griego koine pater, que es Padre, o sea que está diciendo es Padre, Padre. Lo que pasa es que por los dos términos que utiliza el Señor,
muestra un respeto reverente, pero a la vez una cercanía familiar, porque el término Abba sí significa padre con todo respeto, pero íntimo, pero cercano. O sea, es una cercanía familiar en los cuales se puede ver que está cubriendo Abba, lenguaje antiguo, Antiguo Testamento, y Pater, el Nuevo Testamento, el griego. Así que es padre tanto en el Antiguo como en el Nuevo. Por eso podemos entender que ese papel de padre siempre ha sido y será de un Dios eterno perfecto. Con esta forma de comunicar, Jesús está revelando un rostro desconocido de Dios hasta ese momento. ¿Por qué? El pueblo en general estaba acostumbrado a dialogar o a hablar o a orar a Dios como un Dios lejano, inalcanzable, que estaba en los cielos y que estaba airado contra el hombre. Y ahora el Señor Jesucristo lo hace cercano, lo hace como compañero, como una figura de un Padre generoso y bondadoso que está acercándose a sus hijos y está acompañando, protegiendo y buscando el bienestar de sus escogidos, tal como lo enseña Lucas 15 ahí en la parábola del hijo pródigo. Vemos cómo Jesucristo está recurriendo al lenguaje común del pueblo, el lenguaje común del pueblo, el cual hablaba el arameo. Y a la vez está mostrando no solamente que era un Dios cercano, un Dios íntimo, sino a la vez un respeto real, una reverencia real que ese pueblo necesitaba conocer. Recordemos que el hebreo estaba reservado exclusivamente para el culto y el arameo era el lenguaje de las calles, el lenguaje común del pueblo. Así que de nuestro lado ya podemos saber cómo el padre que sufre y que se desvela por sus hijos lo vemos reflejado en esta expresión. Jesús llama amorosa pero respetuosamente a Dios papá, papá. Padre, Padre, e invita a que nosotros, los discípulos en ese momento y nosotros, la iglesia, nos pongamos en su mismo contexto, algo que se aplica a los creyentes de hoy. Hermanos, entendemos que los reales hijos de Dios demostramos nuestra identificación con Cristo en una genuina obediencia incondicional al Padre, tal como Jesús lo hizo. Él siendo Dios y sin embargo se sometió a la voluntad del Padre. Comprendemos que ser hijos y llamar a Dios papá con todo respeto y dignidad es un privilegio y honor que tiene una serísima responsabilidad, porque nosotros, si decimos ser hijos de Dios, vamos a mostrar las obras del Padre, a reflejar las obras del Padre con lo que vivimos. Comprendemos que cada creyente genuino debemos cuidarnos de no banalizar el sentido real de una oración del Padre Nuestro, una oración modelo, tomándola como un rezo tradicional, como yo lo viví por 30 años en mi vida. Debemos entender, hermanos, que este fue el modelo de oración de los seguidores de Jesús. Ellos estaban participando en la constitución del reino. Ellos estaban participando activamente en la fundación de ese reino que había llegado en Cristo Jesús. El rey llegó y estaba estableciendo su reino. Al enseñar el Padre Nuestro, Jesús nos muestra que Dios es un Padre bueno y para seguirlo hay que hacerse como niños, como Él dijo, deja que los niños vengan a mí, y aprender a decir con humildad y respeto, Abba Padre, 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 bajo un temor reverente, auténtico, que nos pone en el contexto de una humildad y respeto real, de admiración y reconocer su soberanía celestial. Por eso lo que sigue en la tercera parte del versículo 9 es: santificado sea tu nombre. Recordemos, hermanos, que Dios tiene un único nombre. ¿Recuerdan? El gran yo soy, el que soy, Yahweh, Jehová, es el nombre del Señor. Pero tiene muchos títulos que van combinados con sus atributos, su nombre con los atributos. Recuerden eso. Él tiene un nombre, pero muchos títulos,
los que resultan de combinar su sagrado y único nombre con todos sus perfectos y maravillosos atributos divinos, tan infinitos y perfectos que los vamos a mencionar por toda la eternidad, como lo enseña la perspectiva o la vista desde en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento, una perspectiva celestial. En el Antiguo Testamento esa perspectiva celestial la vemos en Isaías 6:3. Dice: y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, Dios Sabaoth. Llena está toda la tierra de su gloria. El Icabod, Señor de toda la gloria. Y en el Nuevo Testamento tenemos la expresión que Juan en su visión celestial vio cuando dice en Apocalipsis 4:8: y los 4 seres vivientes, cada uno de ellos con 6 alas, estaban llenos de ojos alrededor y por dentro, de ojos alrededor y por dentro, y día y noche no cesaban de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el Shaddai, el que era, el que es y el que ha de venir. Las mismas expresiones en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, en esas visiones celestiales, y es lo que ustedes y yo vamos a hacer, si Dios lo permite, por una eternidad. Vamos a participar, hermanos, en los coros celestiales. Y por fin, yo le digo a mis hermanos, por fin yo voy a tener una buena voz para poder adorar al Señor sin que me digan: ay, es que llegó la tribulación a la tierra cada vez que yo canto. Eso es lo que me decían. Bueno, era una iglesia, la primera iglesia en la que estuve era una iglesia dispensacionalista, y decían: no, es que canta Gabo y entonces llegó la tribulación a la tierra. Pero ¿saben qué? Vamos a tener voces, acordes, vamos a cantar perfectamente. Eso es un anhelo que tengo en mi corazón, poder adorar al Señor, pero ahí sí, con la métrica y todas esas cosas que yo no entiendo ni papa, esto es los melismas, y yo no entiendo nada de eso, pero es lo que Dios quiere que hagamos, que cantemos para su gloria. Por eso aquí anoto algunos de esos atributos, siendo todos los atributos de Dios supremamente importantes, porque son sencillamente divinos. Pero por espacio no puedo mencionarlos todos, pero menciono algunos. Entonces, cuando adoramos al Señor, tenemos, por ejemplo, Jehová, Yahweh, o Jehová, en nuestro castellano. El gran yo soy el que soy, o Dios será quien es, o también el autoexistente o autosuficiente Señor. Eso es lo que traduce ese tetragramatón, Jehová o Yahweh o Jehová. Ese es el significado de Jehová. Y por eso habla de la seidad. Él es. Recuerden que yo les he dicho que yo tengo que demostrar que Dios no existe. ¿Sí recuerdan o no? ¿Qué está diciendo, pastor? Miren, nosotros existimos porque existir es ex, fuera, stir, ser. Nosotros dependemos de alguien o de algo para ser. Dependemos de Dios. Dios no existe porque no depende de nadie. Él es autoexistente. ¿Sí ven la diferencia? En ese sentido, Dios no es como nosotros. Jamás lo será. Él no depende de nadie ni de nada, sino de Él mismo. Él es autoexistente. Nosotros sí dependemos de Él. Y esto es algo que Dios quiere que entendamos cuando le adoramos por su nombre y sus títulos. Elohim, Él es una, ¿qué es eso? Abreviatura de Él, de Dios, de Yahweh. El Oim, el Dios es que Elohim es un término plural de dioses, y Él es el Dios de dioses. El Hanemá, o el Dios fiel. Él, aquel que es grande, poderoso y temible. El Hakadosh, el Dios santo. Adonai, Señor soberano en el hebreo. El Emet, el Dios verdadero. El Shaddai, el Dios todopoderoso. El Elión, el Dios altísimo. El Onam, el Dios eterno. Yahweh Sabaoth, el Dios de los ejércitos, el Dios vencedor, el Dios victorioso. Yahweh Or, Dios es luz.
Elohai Shalom, el Dios de paz, Yahweh Mahinenut, el Dios protector, el Jacabot, el Dios de toda gloria, el Dios glorioso, etcétera, etcétera. Esto porque Dios quiere que nosotros le adoremos a Él con su nombre y sus atributos, una adoración sincera, que yo les he enseñado a muchos de ustedes, pero que vuelvo y repito, porque es parte de nuestra labor cada día de adoración al Señor. Yo cuando empecé a adorar, empecé con 5 minutos y ya 3 horas no será suficiente jamás para poder exaltar a mi Señor y adorarle. El más favorecido de todos cuando adoramos somos nosotros. Dios no necesita nuestra adoración, pero Él quiere que la hagamos para que nosotros seamos favorecidos por ello. Hebreos 13 dice, Hebreos 13:15, por tanto, fíjense cómo es el Señor, por tanto ofrezcamos continuamente mediante Él, mediante Cristo, sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Voy a publicar en el grupo de WhatsApp esa lista de títulos, un resumen que hice. Yo les había contado que me había puesto a sacar cada una de las formas de alabanza en la palabra de Dios, y me tomé como 14 meses para sacar una lista donde muchas cosas se me pasarían seguramente, pero me dio como 3153 formas de alabanza y adoración que están en las escrituras, y eso es bastante. Por eso les digo que 3 horas no sería suficiente para poder exaltar al Señor como Él quiere que lo hagamos. Entonces yo saqué el resumen y eso se lo voy a compartir por la página o por el WhatsApp de la iglesia. Hermanos, les pregunto, ¿confesamos diariamente los atributos de Dios con nombre propio? ¿O ni siquiera conocemos sus atributos? ¿O ni siquiera conocemos sus atributos divinos? ¿Saben por qué no llegamos nosotros a conocer todos esos atributos de Dios? Porque sencillamente no estamos en su palabra, punto. Porque no la estamos estudiando, escudriñando, leyendo, estudiando, memorizando, etc. Comprendemos que solo en la palabra de Dios, en la Biblia, encontramos todos estos títulos y atributos divinos por todas partes para tener ese privilegio de alabar y confesar su sagrado nombre. Pero esa adoración y reconocimiento de la grandeza de Dios nos humilla y nos lleva a confesar que le debemos adorar, a exaltar su soberanía, no solo en adoración, sino también en humillación, porque dice Mateo 6:10, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El Señor Jesucristo aquí está enseñando claramente una sumisión al reino soberano y a la voluntad soberana de Dios. Estas dos peticiones están en singular porque se trata del Dios único, tu reino y tu voluntad, y reflejan la entera sumisión de los creyentes ante el Padre para someternos completamente a su reinado y completamente a su voluntad, aceptar incondicionalmente su voluntad soberana. Ambas apuntan a lo mismo, ambas apuntan a glorificar al Señor en nuestras vidas cuando el nombre del Señor es confesado por nuestra boca y nuestro testimonio personal refleja esa humillación, esa humildad, esa dependencia, esa obediencia a Él, mostrando en nosotros el reino, el reinado del Señor sobre nuestras vidas y mostrando su justicia, porque Él reina completamente en nosotros como hijos verdaderos del Señor, y entonces nos movemos bajo su voluntad soberana. Recuerden, dice Lucas 6:46, ¿y por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Mucha gente dice que es hija de Dios, que Dios es su Señor, pero el Señor cuestiona eso. Gente que confiesa Señor, Señor, y resulta que no obedecen. Entonces es pura palabrería. Su corazón está lejos de mí. Con su boca, con sus labios me honran,
pero su corazón está lejos de mí. Eso no es ningún señorío. Cuando no obedecemos al Señor, entonces, ¿por qué razón nosotros caemos en esa diatriba de estar nombrando a Dios, Dios mi Padre, tal, pero no obedecemos en nuestra vida? Estamos buscando la gloria de Dios en nuestras vidas cuando predicamos el real evangelio de la soberanía de Cristo sobre toda criatura, sobre esa salvación. Predicamos esperando que Dios sea quien conceda arrepentimiento para salvación, o tratamos de hacerlo en nuestras propias fuerzas, como si pudiéramos convencer a alguien de pecado, justicia y juicio. Eso no. Prediquemos. Pedimos a Dios porque confiamos en Él y en sus promesas, o ni siquiera pedimos porque ni siquiera le creemos lo que Él dice en su palabra y promete. Dependemos de Él completamente para que sea Él quien venza nuestro desaliento, nuestra debilidad, nuestra angustia, nuestras dudas, porque ya sabemos que en realidad Dios soberano gobierna y restaura todo lo que Él ha prometido que va a hacer en este mundo y en el mundo venidero. Así que estamos pidiéndole al Señor que se haga su voluntad así en la tierra como en el cielo, o le decimos al Señor, Señor, déjame hacer mi voluntad. Te pido que me dejes hacer esto, te pido como si estuviéramos dictándole a Él qué hacer. Aceptamos que todo lo que está bajo el control soberano y perfecto y divino del Señor, aún las circunstancias, por difíciles que sean, por duras que sean, por dolorosas, por traumáticas, por lo que sea, por costosas que sean, es la forma de un control soberano y perfecto que está en sus manos preciosas para manifestar en nosotros entonces y publicar su gloria aún en medio de la prueba, aún en medio de la adversidad. Lo segundo que señala el Señor en su oración modelo es la supeditación humana. Además de la soberanía divina, la supeditación humana. Por eso dice Mateo 6, 11 al 13, dice, danos hoy el pan nuestro de cada día y perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Aquí esa supeditación o dependencia humana se manifiesta en tres aspectos. Primero, en la necesidad de una libertad física que necesitamos. Por eso dice Mateo 6:11, danos hoy el pan nuestro de cada día, el pan físico, la vida física. Ahora el Señor cambia aquí las peticiones al plural. Ya no es tu reino y tu voluntad, sino ahora danos el pan nuestro, no mi pan, no, nuestro de cada día. Porque ahora se trata de los creyentes como seres terrenales, de su iglesia. Dios soberanamente nos salvó para su honra y gloria y alabanza. Y como hijos suyos tenemos el privilegio de participar en el avance del reino de Dios sobre esta tierra. Y mientras vivamos acá, el Padre promete proveernos todo lo necesario para que vivamos. Y nosotros valemos mucho más que las aves que Él alimenta diariamente. ¿Recuerdan? Mateo 6 también habla más adelante, a partir del versículo 25 hasta el 33, de que nosotros valemos un poquito más que esas aves. Y si Él las alimenta, ¿por qué dudamos? ¿Por qué cuestionamos las circunstancias? ¿Por qué tememos? No hay razón de hacerlo. Él dice que valemos más que las aves y que aún la hierba del campo que Él viste con belleza. Él está condicionando todo esto a buscar primeramente su reino y su justicia. Ay, pastor, pero yo conozco hermanos que están padeciendo una necesidad. Bueno, pero ¿están enfocados en buscar primeramente su reino, el reino de Dios y su justicia? ¿O están enfocados en otras cosas? Porque Dios sí permite la disciplina y a veces la escasez no siempre es por disciplina, pero la gran mayoría de veces es por corregir el rumbo de alguien o de algo. Y Dios, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Por eso entendemos, hermanos, que el pan aquí está simbolizando todo lo que es imprescindible o básico para nuestra vida física. ¿Qué compone nuestra seguridad física o nuestra necesidad o libertad física? El techo,
la comida y el abrigo. Cualquiera de estas tres cosas que falte, nos morimos, o nos morimos de frío, o nos morimos de hambre, o esa intemperie nos va a matar. Nosotros tenemos que entender que Dios nos provee todo lo necesario, y entonces estamos viendo que sin embargo Dios quiere que le pidamos esa provisión diaria, porque esto implica que dependamos continua y completamente de Él. O no le pedimos, no, ya me explicaron que Dios me sostiene, entonces ¿para qué le pido? No, Él quiere que lo hagamos, que es su voluntad, y es lo que el Señor Jesucristo está enseñando a sus discípulos. No dice, pida por el pan de este mes, o pida por el pan de este año. Bueno, habrá gente que con pereza dice, bueno, Señor, te pido por todo el año. Bendigo el alimento de todo el año. Bendigo el almuerzo de todo el año. Para que después diga, ay, no, es que no me acuerdo. Ah, pero yo ya había pedido bendición sobre todo el alimento. No, Él quiere que vivamos. Mi madre, que desafortunadamente todavía no es creyente y espero que algún día lo sea, cumple 92 años este mes. Y sin embargo, una de las críticas que me hizo recién llegamos a los pies del Señor, cuando yo renuncié a Europa y a todas esas cosas de la fama y el dinero del arte, resulta que llegó y me dijo un día, es que usted se acostumbró a colar y beber, a colar y beber. Yo dije, Dios mío, eso es lo que enseña esta oración, que le pidamos diariamente, y así nos tocó vivir mucho tiempo, hermanos, pero bastante tiempo, más de 26 años en los cuales Dios jamás nos faltó el pan diario, pero se lo pedíamos diariamente, sin tener ahorros, ni reservas, ni heredades, ni pensiones, ni nada, porque esa es la verdadera libertad física. Mucha gente, ay Señor, yo quiero libertad financiera, tener unos millones ahí guardados para tener la seguridad. Esa no es la libertad financiera de que Dios muestra. La libertad financiera es tener la seguridad que diariamente vamos a tener lo que necesitamos, punto. ¿Qué mejor libertad financiera que confiar en el dador de todo para darnos lo que necesitamos? Porque Él lo sabe mejor que nadie. Así que, hermanos, entendemos que Dios se glorifica en nuestra dependencia absoluta diariamente de Él. Entendemos que Dios quiere que nunca olvidemos bajo ninguna circunstancia porque somos muy orgullosos y de vez en cuando recibimos bendiciones y nos olvidamos de Él y nos ensoberbecemos de Él. Entonces Él quiere que no olvidemos esta enseñanza para que no nos jactemos de nada. Por eso, contemplar nuestra dependencia total de Dios, contemplar esa dependencia en todo sentido de un Dios absolutamente soberano, implica que le oremos suplicándole de todo corazón, no solo por lo físico, sino además Él quiere que en esa subordinación o dependencia también le oremos por la libertad moral. Que entendamos que estamos dependientes del Señor en esa libertad moral. Por eso dice en Mateo 6:12, y perdónanos nuestras deudas, nuestros pecados, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores, a nuestros ofensores, a los que nos atacan y nos critican y nos señalan, etc. Esto es tener la libertad moral de pedir perdón a Dios bajo esa condición previa de tener un espíritu perdonador hacia los demás. Una condición en la cual las oraciones de los discípulos no tuvieran estorbo alguno. Cristo con esta petición quiere recordarles a sus discípulos, a nosotros los seguidores, la importancia de las relaciones humanas en general, pero sobre todo la comunión fraternal con los demás hermanos en la fe, porque esto afecta directamente nuestra relación espiritual con Cristo, con Dios Padre. Dios es moralmente puro y justo, perfecto, y por eso es completamente imposible que tengamos una relación alguna con seres depravados y muertos espiritualmente hablando. Eso es imposible. Un hijo de Dios no puede tener esa relación íntima espiritual con gente muerta, a menos que Él extienda el perdón sobre esos seres depravados
y esos seres muertos y les dé salvación, y entonces empezamos a tener una comunicación, una comunión preciosa, y es lo que tenemos aquí como iglesia. Eso es algo que es su misericordia y su gracia para los escogidos hijos de Dios. Así que dependemos de Dios en todo sentido, en sentido moral, sentimental, emocional, porque ya tenemos una naturaleza humana que, además de ser frágil y pecaminosa, nos afecta fácilmente y continuamente en nuestra relación tanto con Dios como con los hermanos. Apenas me dicen algo, una crítica, y de una vez dejamos de hablar, no volvemos a la iglesia. Yo no, como si eso fuera algo que pudiéramos nosotros determinar. Dios quiere, aun que recibamos esas ofensas, si son justas o no, Él lo evalúa y Él sabrá qué hace. Pero nosotros no podemos dejarnos afectar por esas cosas. Por eso dependemos de Él en esa libertad. Que digan lo que digan. Es total, si yo tengo mi conciencia tranquila, ¿por qué me voy a afectar de críticas, de falsas acusaciones, aún de enseñar herejías y todas las cosas? No me afecta. ¿Por qué? Porque tenemos una conciencia tranquila con nuestro Dios. Así que, hermanos, tenemos esa libertad de pedirle perdón a Dios porque hemos perdonado a los demás. Ya no tenemos esa esclavitud, ya tenemos una libertad de la esclavitud del pecado. Recuerden que Romanos 6:22 dice: pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como resultado la vida eterna. La vida eterna. Recuerden que Dios nos ha dado libertad. ¿Recuerdan la libertad que Dios nos da del pecado? No es que nos quitó el pecado y ya, somos santísimos. No. La libertad de la esclavitud del pecado, la libertad de las consecuencias del pecado y la libertad del deleite que antes producía en nosotros el pecado. Ahora nosotros pecamos, pero ya no nos gusta pecar, a menos que no seas hijo de Dios. Si eres hijo de Dios y disfrutas del pecado, no has nacido de nuevo. Lo primero que hace el Espíritu Santo de Dios cuando pecamos, siendo ya hijos de Dios, es odiar lo que acabamos de hacer, odiar lo que cometemos contra Él. Por eso, hermanos, entendemos que la madurez espiritual nos está señalando la necesidad de reconciliación constante con un Dios soberano a través del perdón incondicional que Él otorga en 1 Juan 1:9. Buscamos restablecer en Cristo cualquier ruptura de relaciones tanto terrenales, con el cónyuge, con los hijos, con los familiares, con los hermanos en la fe, con el mundo en general y principalmente con Dios. El Espíritu Santo de Dios nos convence de pecado y por eso crea esa necesidad espiritual, moral y emocional en la conciencia nuestra, que nos impulsará entonces a pedirle perdón al Padre Eterno por nuestras ofensas hacia Él, no sin antes perdonar a nuestros semejantes. ¿Cuánto tiempo nos está tomando perdonar a otros, hermanos? Mientras sí queremos que Dios nos perdone ya, inmediatamente. Eso es algo que hacemos constantemente. Aplastamos nuestro orgullo, la base de todos nuestros pecados, perdonando y pidiendo perdón. O estamos resistiendo al Espíritu Santo de Dios, que es resistir a Dios mismo cuando nos anima a aplicar y transmitir su perdón incondicional por reconocer en nosotros su gracia concedida cada vez que pedimos su perdón. Hermanos, contemplar nuestra dependencia total de Dios en todo sentido, absolutamente un Dios soberano, implica que le oremos suplicándole de todo corazón, no solo por lo físico y no solo por lo moral, también que reconozcamos en nuestra oración nuestra subordinación o dependencia espiritual. Por eso necesitamos la libertad espiritual. Dice la primera parte del versículo 13, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Que tengamos esa protección espiritual, que debemos entender que Dios no es tentado ni tienta a nadie, como lo dice Santiago, pero dentro de su soberanía, Dios permite la acción del tentador. ¿Para qué? Para su gloria, la gloria suya. Por eso el único que puede triunfar sobre cada tentación es Cristo, sobre cada pecado nuestro y sobre cada tentación. Él es el único que puede hacerlo y eso implica que dependemos de Él para salir victoriosos en Cristo, porque Él ya venció.
Así que la victoria que quiere Dios que tenga no es la mía, sino la de Cristo en mí. Cuando entendemos eso, dejamos de luchar, de ser legalistas y de ser tan odiosos a veces que nos equivocamos. Debemos depender de la victoria que ya Cristo ganó para mí. Y si lo creo, vamos a pasar esas tentaciones porque es Cristo en mí el que actúa. Cuando lo hacemos de nuestras fuerzas, mira, es un fracaso total, literal. Por eso dice Santiago 1:13, que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie, pero Él sí permite soberanamente la acción del tentador. El tentador no puede hacer nada, el diablo no puede hacer nada si Dios no le da permiso. Así que, hermano, estamos bajo la soberanía del Señor. Por eso esta última petición es la única que se realiza en sentido negativo y declara nuestras propias limitaciones dentro de la guerra espiritual que vivimos. En nuestra oración debemos reconocer la real y dura lucha espiritual, pero sobre todo para los creyentes que deseamos tener un compromiso genuino con la glorificación del Señor. Recuerden que la batalla nuestra, la batalla espiritual no es ofensiva, no es que yo ataque, que yo amarre, que yo expulse el diablo, nada de eso. Es defensiva, que nos humillemos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros, Santiago 4:7. O sea que es defendernos, aguantar los ataques, los insultos, la persecución, aún hasta la misma muerte, bajo el gozo soberano del Señor, porque Él lo hace. Comprendemos, hermanos, que seguir a Jesús en el avance de su reino trae ese precio de acuerdo al adversario que tenemos. Vamos a enfrentar luchas, vamos a enfrentar tropiezos, falsas acusaciones, vamos a enfrentar ataques, falsas acusaciones, como les digo, para hacernos caer. Pero como les he explicado, si estamos caídos a los pies de Cristo, se aburre y se va. ¿Qué nos va a hacer tropezar si estamos caídos, humillados a los pies del Señor? Esa es la realidad que debemos vivir para esa dependencia espiritual. Somos, hermanos, como muchos creyentes que ignoran la soberanía de Dios aún en medio de esas circunstancias adversas. Sentimos tentación de bajar los brazos sin escatimar esfuerzos, o más bien autojustificarnos cuando pecamos y cuando las situaciones están terribles, y entonces nosotros decimos: ay, Señor, es que me tocó. No, es que eso fue tan grave la tentación que... No, lo que estamos es ignorando al que venció toda tentación por nosotros. O simplemente nosotros cerramos los ojos a esa santidad y justicia para con nosotros que Dios ya ganó en la cruz. Simplemente estamos cerrando los ojos y los oídos a la palabra de Dios para seguir nuestro propio camino rebeldemente. Olvidamos que Jesús fue testigo directo padeciendo la tentación, no de hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre, y eso que Él es Dios. 100% hombre Él, descansó en la soberanía del Padre, porque es lo que nosotros debemos hacer. Él tenía que hacerlo para darnos a nosotros en Cristo la misma posición y autoridad de victoria. Solo en Cristo podemos hacerlo. Igual que nuestro Señor, pidamos y vivamos la llenura del Espíritu Santo a través de la lectura y la oración continua, para que Él nos conceda su sabiduría, su coraje, su perseverancia, y no nos dejemos arrastrar por las tentaciones que pretenden robarle la gloria y la honra que le pertenecen solo a Él. Y lo tercero que señala el Señor Jesucristo y enseña en esta oración modelo es orar a Dios contemplando, además de esa soberanía, esa supeditación humana nuestra, la salmodia final, la alabanza final. Dice el capítulo 150 de Salmos, el último salmo del libro de los Salmos, dice 151:6. Aleluya, alabad a Dios en su santuario, alabadle en su majestuoso firmamento, alabadle por sus hechos poderosos, alabadle según la excelencia de su grandeza, alabadle con sonido de trompeta, alabadle con arpa y lira, alabadle con pandero y danza, alabadle con instrumentos de cuerda y flauta, alabadle con címbalos sonoros, alabadle con címbalos resonantes.
Todo lo que respira, alabe al Señor, aleluya. ¿Cuántas veces se repite la palabra alabar? ¿Se alcanzaron a contar? Bueno, para su información hay 13, no 11, 13, porque aleluya es alabemos a Jehová. Y el aleluya de cierre también. Así que 13 veces en este salmo Dios está diciendo que le alabemos. Él abre y cierra este salmo con ese aleluya. Y esta oración modelo del Señor está en esa conclusión. ¿Por qué? Porque está hablando de que en Mateo 6, a ver, ¿dónde está? No. Aquí en la última parte, y no nos meta en tentación, mas líbranos del mal, está hablando, no, ese es el pasaje, a ver, 13b, dice, bueno, desafortunadamente no lo coloqué en el videobeam, pero el cierre final es, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos, amén. Y esa alabanza, esa salmodia final, implica que estamos reconociendo, empezamos en adoración y terminamos en adoración. Una oración modelo como la del Señor Jesucristo que enseñó es para hacerla empezando en adoración y terminando en adoración. Por eso esta conclusión en cuanto a lo que enseña el Señor, su soberanía divina, nuestra supeditación humana y la salmodia final, implica que debemos conformarnos a un modelo de oración que cambió y arrasó los cimientos de la sociedad egoísta e injusta que vivían los discípulos hace 2000 años, y que cambia y arrasa los principios que rigen nuestra propia sociedad egocéntrica y egomaníaca que ustedes y yo vivimos actualmente. Hermanos, somos de los creyentes que muchas veces vivimos una oración que se conforma a los deseos del mundo, a tener lo que el mundo oferta, a querer lo que el mundo oferta, a desear lo que el mundo oferta, o a lo que Dios quiere, que es lo perfecto y eterno, que es lo glorificante a Él. Somos de los que vivimos una oración en Cristo Jesús y su ejemplo para que moldee nuestras vidas de oración, o seguimos nuestro propio plan. Desafortunadamente estamos entre los creyentes que se mundanizan aún orando al verdadero Dios Todopoderoso, o estamos cristianizando a la gente que nos rodea, especialmente en la forma como oramos. Dice Primera de Juan 2:15 al 17, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida no proviene del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa y también sus pasiones. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dios quiere que hagamos su voluntad en este aspecto tan importante de la oración. Gracias a Dios la tenemos en forma escrita. La mejor oración posible está en ese modelo que Cristo enseñó, el Padre nuestro. Vivámoslo genuinamente porque es la forma de glorificarle a Él. Así que estaremos estudiando este aspecto práctico y aplicacional en los siguientes mensajes, en un bosquejo, ya no exegético como el de hoy, sino homilético de aplicación punto por punto. Oremos. Señor, gracias por tu palabra y por tu infinito ejemplo. Gracias porque tú, siendo el Dios eterno hecho hombre, dependía del Padre también. Y en la parte humana, esa supeditación la manifestaste para que nosotros nos humillemos lo suficiente de poder depender completamente de ti, en ese pan diario que necesitamos, en ese perdón que necesitamos y en esa protección ante el enemigo en forma diaria. Señor, gracias por esa invocación que haces en adoración, en humillación, para que nosotros aprendamos a invocar a nuestro Padre Celestial y alabar y adorar sus atributos divinos. Señor,
que se cumpla tu voluntad y se cumpla únicamente en todo lo que hacemos, Señor. Permítenos adorarte y alabarte con una oración genuina de corazón, conforme a lo que tú nos enseñas en la palabra, porque lo pedimos en el nombre de Cristo, dándote gracias. Amén.